Bárbaro. Eh, Tiene moneda, yo te lo voy a comprar. Toma, amigo. Te la devuelvo. No, ¿qué me va a volver siempre eso, amigo? No se preocupe. Ya bien, porque estoy aquí, no voy esté a pedir, rodeado de pelotudos, es ganancia para la humanidad. Manuel, ¿podrá como anfitrión mutear así empezamos a hacer la grabación? Bien, Uh, bien. Comenzamos entonces el ciclo de conferencias de Vértice SB, Vértice Samuel Beckett, Red de Investigadores y Creadores Artísticos Hispanohablantes sobre Samuel Beckett. Bien, la idea de esta serie de conferencias es poder mostrar y poder compartir las investigaciones que se hacen sobre la obra de Samuel Beckett en el mundo hispano. ¿M? Hay muchos investigadores que nos dedicamos a la obra de Beckett desde hace muchos años, José Francisco Fernández, que está acá presente, Alicia también. Manuel, que está haciendo su tesis de doctorado sobre la narrativa y el humor en Beckett. También vamos a incorporar algunos investigadores de Brasil, por ejemplo, Fábio de Souza, o en este primer ciclo, Gabriela Vescovi. La idea es hacer una conferencia de este tipo cada 2 meses y ya está organizado, como se habrán enterado, hasta julio del 2026 y a partir de ahí después haremos organizaremos otra camada de conferencias que también dure alrededor de un año. ¿M? Entonces serían seis conferencias este, por, sí, por año, podríamos decir, es decir, en este caso 25-26 y para el próximo bloque 26-27. ¿Mm? Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre la Nouvelle Company y el título es La quietud de un purgatorio constante. ¿Mm? Eh, este trabajo de investigación tiene como eh, origen un pedido de un texto por Llewellyn Brown, a quien todos conocen, que trabaja en Francia, sobre la relación entre Beckett y la religión. ¿Mm? Y en mi caso particular quise trabajar algunas alusiones que se llevan a cabo en esta novela breve de Beckett de los años 80. Y quería comenzar con un epígrafe de Vicente Huidobro del poema Altazor, que dice: Nací a los 33 años el día de la muerte de Cristo. Me pareció interesante este epígrafe porque Beckett siempre hablaba que había nacido justamente en Viernes Santo, el día de la muerte de Cristo, ¿no? Bueno, voy a comenzar a leer entonces el trabajo que tengo como propuesta para este primer encuentro. Como ya se ha estudiado numerosas veces en la obra de Samuel Beckett, encontramos referencias y lecturas al cristianismo, más precisamente de la esfera protestante, que formaban parte de su entorno sociocultural, sobre todo en el marco familiar. Por otra parte, debemos considerar también aquel ambiente en que se formó y educó y en el que finalmente desarrolló su carrera académica y luego literaria, aunque en esta instancia su formación haya desembocado en un evidente anticlericalismo. Es evidente que en muchas de sus obras se representa una determinada situación a partir de la memoria y los recuerdos fragmentarios de sus personajes y de un pasado que se puede relacionar con la infancia y por lo tanto con la formación de un sujeto, lo cual incluye en este caso sus lecturas, donde podemos fácilmente incluir las referencias a obras de carácter religioso, San Agustín, Tomás de Kempis, Dante, etcétera. Debemos recordar también sus visitas a museos desde el Louvre hasta el British Museum, desde la National Gallery en Dublín hasta los museos de su viaje por Alemania en los años
de 1930, donde la iconografía referida a historias bíblicas es relevante, sobre todo en la obra de los viejos maestros que tanto interesaban a Beckett. Por otra parte, debemos considerar la serie de referencias a los textos bíblicos, tanto en sus escritos dramáticos como narrativos y poéticos. Así, ya lo ha señalado y destacado de manera precisa Chris Ackerley cuando elabora una guía de los motivos, ideas y citas tomados de la Biblia por Beckett. No debemos dejar de lado tampoco las referencias a temas religiosos que nacen de sus lecturas de la comedia de Dante, como bien ha señalado Daniela Caselli en varias oportunidades, y que ponen en evidencia ese uso meramente literario, despojando la obra de su devoción religiosa o, citando a Daniela Caselli, cuyos valores y teologías son subvertidos por Beckett. Estas lecturas y la apropiación que hace de estos textos le permiten invertir el sentido dado por la tradición cultural occidental y religiosa, ya que seculariza de manera irónica, incluso grotesca, las imágenes y los conceptos expresados en estos textos. Tanto la Biblia como otros textos religiosos, de este modo, devienen en un conjunto de intertextos que le permiten manifestar algunos interrogantes acerca de la existencia, de la muerte o de la trascendencia. Sin embargo, es claro que no dan respuesta alguna en su obra, superando así el sentido religioso para enunciar sus propias contradicciones en su materialidad discursiva, como por ejemplo en algunos tópicos presentes y desarrollados en, por ejemplo, Esperando a Godot, cuando Vladimiro y Estragón señalan las contradicciones en los evangelios. Podríamos afirmar entonces que la relación entre la obra de Beckett y los diferentes aspectos de la religión se fue desarrollando de varias maneras que van desde las referencias directas a la Biblia hasta los comentarios y frases que nos permiten entrever una evidente influencia del marco social durante su infancia en una familia anglicana irlandesa. Es interesante observar entonces que las referencias a los libros bíblicos en sus obras, en algunas oportunidades, se manifiestan abiertamente. En otras, como suele suceder también con sus usos de la filosofía, por ejemplo, son referencias fragmentarias, modificadas o también veladas. En este trabajo veremos el modo en que diferentes referencias a la religión, a cuestiones teológicas y a otras representaciones de carácter religioso se presentan en Company, escrita en 1979 y traducida al francés en el año 1980. Beckett escribió Company en inglés, lo cual también nos sugiere una vuelta a su lengua materna para una obra original después de casi 30 años. Es evidente que a partir de allí encontraremos una serie de referencias biográficas. Y es justamente este perfil autobiográfico al que se refieren, entre otros, Daniela Caselli, Catherine White o Joseph Long, el que nos lleva a considerar las referencias a la niñez, a la relación del personaje con su padre, a un paisaje relacionado con la memoria, a la lengua familiar y a su infancia, pero también a partir de allí a la primera formación religiosa, sobre todo, como decíamos antes, a la casa familiar con su madre. La escritura de Company tiene sus inicios en un bosquejo o pretexto que lleva por título The Voice Verbatim, fechado en el ángulo superior izquierdo, París, enero de 1977, en el manuscrito 2910 del archivo de Reading. En abril de ese mismo año, Beckett se dedicó a traducir su dramatícula Footfalls al francés con el título Paz, tarea que concluyó en el mes de mayo de ese año. En ese momento, en un cuaderno, Olympic Notebook, comienza a escribir una versión bilingüe de un texto narrativo en prosa, Compagnie, mayo-agosto de 1979, manuscrito 1822 también del archivo de Reading. En el primero de los documentos recién mencionados encontramos dos aclaraciones que nos interesa destacar. La primera dice, same flat tone. La segunda, faint words from afar, palabras que se desintegran desde lejos.
Esto está en la página 5, en el verso de la página 5. La presencia de estas dos alusiones a un modo determinado de enunciación con respecto a este texto, en prosa, implica dar cuenta de la falta de expresión que debería tener esa voz enunciada en o desde el interior del sujeto, palabras que son dichas escuchadas en un tono plano, casi sin énfasis, acompañada también por una articulación que está en el límite entre el silencio y el murmullo. Palabras que llegan de lejos de manera débil, como diluyéndose en su recorrido hasta aquella oscuridad. Evidentemente, esta descripción ahí está, nos permitirá pensar en el modo en que el texto en prosa que estamos analizando irá demarcando una modulación donde la voz implica comenzar a establecer algún tipo de sentido con la imaginación del sujeto. Una voz llega a alguien en la oscuridad, imaginar. Ante esto, uno de los aspectos que nos interesa es la indeterminación del espacio de donde procede aquella voz y el tono indiscernible que la caracteriza, lo cual permite colocar esa misma voz en otra posición con respecto a la presencia del cuerpo que yace en la oscuridad. Nos ubicamos como lectores frente a una voz que habla acerca de una voz en un territorio indeterminado, con un cuerpo que no puede reconocer otro cuerpo en esa oscuridad, lo que lleva a un desdoblamiento, pero también a la posibilidad de delinear tres voces que se manifiestan en el texto, la que llega, la del cuerpo que escucha y finalmente la voz de la memoria. Son tres voces que intercalan diferentes experiencias de la temporalidad en un discurso que es enunciado en un aquí y ahora, lo que pondría el énfasis en la indeterminación del espacio, del tiempo y del sujeto que enuncia. Pero si nos detenemos en este recorrido, podríamos reconocer una suerte de estado entre, between, que llamaremos purgatorial o incluso límbico, donde la falta de coordenadas o claves referenciales para establecer de dónde llega esa voz deviene en una suerte de parodia de una trascendencia que se diluye en la conciencia del personaje sobre su propio cuerpo y que se demarca en la materialidad del texto mismo. Recordemos este breve diálogo que se produce cuando la actriz Billie Whitelaw, quien representó Footfalls en 1976, preguntó: ¿I am dead? ¿Estoy muerta? Beckett, luego de reflexionar unos segundos, respondió: se podría decir que no estás precisamente allí. Nuevamente entramos entonces en una zona ambigua, donde quien habla se coloca en un limes y donde su identidad se asienta en la fluctuación, tal como sucede en varios personajes beckettianos. Están a merced de un movimiento pendular que no permite precisar en qué posición se encuentran, entre la luz y la oscuridad, entre el nacimiento y la muerte, entre la voz y el silencio. Vemos que en Company sucede algo similar. Ese personaje acostado en la oscuridad is not quite there, lo que también demuestra un grado de ruptura con zonas de la narración realista. De este modo, la representación de este espacio indeterminado nos abre la posibilidad de la manifestación de lo que por su naturaleza debería estar vedado. Una experiencia que, para relatarse, crearse, necesita de una conjunción de factores: palabra, memoria, cuerpo y pronombres. Con respecto a la presencia de elementos relativos a lo religioso, en este espacio indeterminado se presenta un personaje que deviene en una suerte de figura crística que emula el Calvario y la tumba. Es en este momento donde comienza a tener un papel central no solo la quietud de ese cuerpo tendido, sino también el límite entre lo vivo y lo muerto, como una suerte de cosificación de un sujeto que deviene en el personaje de su propio relato sobre su situación y dirigido a sí mismo. Una zona de indeterminación que cae también en el territorio de lo indecible y por ello es también una extensa reflexión poética y una escritura particular que conduce al silencio.
Pero también la parodia y la ironía implican la presencia de cierto humor que funciona como una clara inversión de los valores y conceptos religiosos, y es en este punto donde se presenta la posibilidad de manifestación a través de la palabra silenciosa que llega. Entonces, silencio y risas son los dos extremos de una expresión que entran en tensión frente a una experiencia de lo indecible. Solo una pequeña parte de lo dicho puede ser verificada. En Company, las referencias al nacimiento y a la muerte tienen una representación constante en el discurso del personaje que escuchas a vos, que llega desde una suerte de tiniebla o de caos, entendido como vacío. La palabra caos en griego, de donde viene caos, significa también vacío. ¿M? Y que remite, claro está, al Génesis bíblico. También nacimiento y muerte entonces coexisten y se resignifican tanto con las referencias de la Semana Santa como también a los relatos acerca de la relación entre un padre con cabello encanecido y un hijo, lo cual va estructurando además cada una de las partes del relato. Hay quienes aluden a las referencias en la obra de Beckett a la Semana Santa del Viernes Santo como una manera particular de relacionar las nociones de nacimiento y muerte. Dice James Knowlson en su biografía con respecto a las fechas del nacimiento de Beckett, lo cito. Su certificado de nacimiento registra la fecha como el 13 de mayo, no abril, y su padre registró el acontecimiento el 14 de junio, un mes después. Esto se debe a que lo habría hecho, o al menos debería hacerlo, si el nacimiento hubiera sido en abril. Por lo tanto, se ha afirmado que Beckett creó deliberadamente el mito de que nació el viernes 13 y un viernes santo, una fecha adecuada para alguien tan consciente de la historia de la Pascua y tan consciente de la vida como dolorosa pasión. Fin de la cita. Críticos como Christopher Ricks o Bear, entre otros, también aluden a que el propio Beckett afirmaba enfáticamente que nació el Viernes Santo de 1906, pese a que en su partida de nacimiento se señala la fecha un mes después. En Company también podemos leer las constantes alusiones a esta fecha religiosa relacionada con el nacimiento del personaje. Por ejemplo, You first saw the light at Easter and now. La primera vez que viste la luz fue en Pascua y ahora. O más adelante dice, You first saw the light of day, the day Christ died, and now. La primera vez que viste la luz fue el día de la muerte de Cristo y ahora. Asimismo, deberíamos considerar que esta idea también aparece en otras oportunidades en la obra beckettiana, tal como señala Christopher Ricks con respecto al juego de palabras entre Womb y Tom, que se presenta, por ejemplo, en Dream of Fair to Middle Women. Y, por ejemplo, dice, pero en la umbra, el túnel, cuando la mente se convirtió en útero, tumba, entonces era un pensamiento real y una vida real. Esta rima, que establece la relación entre el seno materno y la muerte, ya era de uso común en la poesía de los siglos XVI y XVII, como por ejemplo en el soneto número 3 de William Shakespeare. A partir de esta concordancia, podríamos pensar la coexistencia e incluso simultaneidad entre nacimiento y muerte como una manera de desarticular la temporalidad y entrar en otro campo de enunciación que rompe con los modos de representar una historia o una cronología y que estaría manifestando también su propio artificio narrativo. Por otra parte, como acabamos de comentar, uno de los motivos centrales de esta novela es la presencia de la imagen del padre en aquellos recuerdos de la niñez. Una de las primeras evocaciones o el recuerdo de un sueño en Company se refiere al padre que incita a su hijo a lanzarse hacia abajo, hacia el mar desde un trampolín. Te paras en la punta de un trampolín alto, muy por encima del mar. En él, el rostro vuelto hacia arriba de tu padre, volteado hacia ti, miras hacia abajo a la cara amada que te brinda confianza. Te llama a saltar. Él le dice, sé un chico valiente, la cara roja y redonda, el bigote espeso, el cabello canoso.
El oleaje lo balancea hacia abajo y luego lo balancea hacia arriba nuevamente. Fin de la cita. El personaje recuerda que se hunde y sale a flote como una combinación de catábasis y anábasis. Un recuerdo de la infancia que podemos ver como un hecho relativamente usual, deviene en una secularización del descenso a los infiernos y de la resurrección. Es imposible recuperar lo religioso propiamente dicho, es decir, la creencia, ni la salvación en términos plenamente teológicos. El marco solipsista del relato se mantiene por el sentimiento de aislamiento del personaje, la presencia de la memoria discursiva que subraya no solo el recuerdo de la infancia, sino también el abandono que se acentúa por la ausencia. Es decir, nos muestra una situación que recupera el paralelismo entre el abandono de Cristo en el momento de la crucifixión en Viernes Santo y el abandono de este personaje y narrador becketiano que recuerda la ausencia de su padre a través de la concatenación de recuerdos, entre ellos la huida al campo el día del nacimiento de quien nos cuenta su propia historia, haciéndonos sospechar que lo que recuerda el narrador es en realidad un relato de lo que sucedió el día de su nacimiento. La temporalidad de la situación del relato implica, por un lado, una suerte de suspensión temporal para enunciar en el presente la serie de recuerdos a los que ya aludimos. Es una temporalidad que se va constituyendo a partir de la misma narración. El presente que se proyecta discursivamente hacia la niñez, pero que no puede vislumbrar otra cosa que no sea un presente en la oscuridad. Por otra parte, la temporalidad también podría ser definida a partir de esa voz que llega a alguien boca arriba en la oscuridad, una voz que se extiende temporalmente desde una concepción espacial pero indefinida. Es decir, es un espacio sin referencias concretas, pero que como lectores deberíamos imaginar o vislumbrar. Las continuas referencias al Viernes Santo o a las Pascuas nos lleva a constituir el paralelismo al cual ya hemos hecho mención. Imaginar ese cuerpo tendido en medio de un vacío sobre una superficie material, como si se estuviera conformando en tanto personaje a partir de la palabra que es también, por momentos, recuerdo. De este modo, a través de sus palabras podemos ver una serie de pasajes e historias a partir del relato sobre la posición del cuerpo en esa oscuridad y de la descripción de esa voz que llega hacia aquella introspección que está enfatizada por los recuerdos y paisajes del pasado que rememora este personaje. Es entonces que el texto de Beckett utiliza una serie de referencias tomadas de motivos también de la creencia cristiana e invierte su valor a través de dos aspectos. Por un lado, el juego biográfico y por el otro, para recalcar la vacilación que la situación de un sujeto en ese espacio indeterminado revela para el lector. Es decir, expone el artificio de lo que no puede ser visto. Una imagen frente a un espejo oscuro. Si es una voz que llega y es un personaje que piensa en la oscuridad, nos enfrentamos a un sujeto inmóvil, quieto, que tiene conciencia de su cuerpo tendido y que se presenta como creyendo recordar. Un personaje que, en definitiva, está detenido en esa posición horizontal en y por su propio discurso. Inmóvil como quien aguarda en un sepulcro, quieto y frío. Esta imagen nos conduce nuevamente a pensar en la conmemoración cristiana del Viernes Santo y de allí a pensar en la serie de imágenes de un Cristo inmóvil en un sepulcro de piedra. El cuerpo tendido y sin consuelo, que recuerda y toma conciencia de su abandono por parte del Padre. Imagen que parece reconstruir desde lo discursivo la iconocidad del cuerpo inmóvil del Cristo de Holbein. El cuerpo apoyado en la piedra, la espalda recta y la desolación y el abandono. Leamos la descripción que nos ofrece Julia Cristeva. Traduzco. La pintura de Holbein representa un cadáver acostado solo en un pedestal, cubierto con una tela apenas drapeada, de tamaño humano. Este cadáver pintado se presenta de perfil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el espectador.
los cabellos extendidos sobre la sábana, el brazo derecho visible, recorre el cuerpo demacrado y torturado, y la mano sobresale ligeramente de la base. Fin de la cita. Igual que en Company, observamos un espacio irrepresentable y que no puede ser percibido. Un espacio cerrado, oscuro, donde el artificio rompe esa cuarta pared y nos hace partícipe de la ficción. La imagen de Holbein nos permite adentrarnos en ese espacio que está vedado y sellado, un sepulcro cerrado donde nos entrometemos para ver ese cuerpo que aún tiene los ojos entreabiertos. Un espacio que debería estar en una oscuridad plena, pero que el artificio nos permite espiar a ese Cristo tendido sobre el mármol. La plena humanización de la figura de Cristo, tal como observa Mishkin en El idiota de Dostoyevsky, cito, pero ¿sabes que al mirarlo un creyente puede perder su fe? Fin de la cita. Lo que es resaltado tanto por Kristeva como por Llewellyn Brown en relación a la secularización que implica la presencia del cuerpo, esperando por una resurrección que desconoce cuándo llegará. Asimismo, con respecto a la soledad de este cuerpo acostado en el mármol, Kristeva habla también del abandono del Padre, cito, de la expresión de un dolor sin esperanza y sin promesa de resurrección. Fin de la cita. Muchas de estas referencias con respecto a la pintura de Holbein nos puede conducir a imaginar también la posición en que se encuentra el personaje creado por Beckett. En el texto vemos, en Company, vemos a través de la palabra y observamos a través de las descripciones que el texto enuncia sobre ese cuerpo que se encuentra boca arriba en la oscuridad, donde no podríamos conocer cómo se encuentra este sujeto si no fuera por las palabras que dan una descripción del espacio del propio cuerpo y de su situación. Frente a la obra de Holbein, somos una suerte de intrusos frente a la imagen de ese cuerpo tendido. El cuerpo se encuentra en una instancia que no responde a los cánones realistas de la representación, es decir, el de la imposibilidad ante el interior oscuro del sepulcro de Cristo. Por lo general, en la iconografía de la figura de Cristo vemos el descendimiento, la crucifixión o el Cristo resucitado, no su plena humanidad en esa muerte, donde la resurrección parece no tener lugar y donde el Padre está siempre ausente. En este cuerpo se ve el pasado y el dolor, pero no su proyección hacia su salvación o resurrección. ¿Qué ilumina la figura de Cristo en la pintura de Holbein? Es un cuerpo encerrado, enterrado, y se accede a través del artificio y porque representa lo que no es, lo velado donde convive lo vivo y lo muerto. Del mismo modo, en Company, vemos ese cuerpo abandonado y que parece encontrar consuelo solamente en la posibilidad discursiva, en las palabras que traen un pasado, un recuerdo, aunque también representen una constancia del abandono o una mera compañía. ¿Qué sucede con la luz en Company? El oído y el tacto con respecto al cuerpo son las percepciones centrales de ese narrador. Lo visual se despliega siempre a través de las palabras que describen un recuerdo o una escena del pasado o incluso la posición de ese mismo cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma de esa oscuridad? Del mismo modo que Holbein nos hace partícipes del oculto, Beckett en Company nos conduce hacia una instancia ligada al solipsismo del narrador. Un personaje oculto en su propio espacio, fuera del alcance de los otros, instalado en un sistema de enunciación ligado a su propio pensamiento y que, como un lenguaje articulado, puede llegar al lector y hacerlo partícipe de lo velado. Así Beckett devela la humanización del dolor como una experiencia del cuerpo sin trascendencia, como la imagen de un Cristo que es pura corporeidad y que se entremezcla entre las palabras que no pueden eludir el movimiento pendular entre el recuerdo del nacimiento y la muerte que se aproxima. Es un estar siempre entre estas dos situaciones que resumen la vida como una pasión dolorosa.
Muchas gracias por la escucha, espero haber sido interesante y haber puesto algunas cuestiones como para poder dialogar y conversar. Ahí les comparto la bibliografía que usé para este trabajo y, y también me gustaría compartir el calendario de las próximas exposiciones. Ahí está James, también James Martelola, que va a hablar el 10 de abril, entre otros futuros conferencistas. Muchísimas gracias.